Hola a todos. Lo que se iba a revisar en la videoconferencia del 26 de octubre, el día lunes, eran algunas aplicaciones de teorema de Pitágoras y factorización de ecuaciones cuadráticas. En la siguiente tabla se muestra las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Hay una casilla que está vacía. Entonces, para aplicar la fórmula de teorema de Pitágoras, necesitamos definir cuál es la información con la que contamos. En el primer renglón se cuenta con el cateto 1 y el cateto 2, entonces lo que vamos a encontrar es la hipotenusa. Por lo tanto, al aplicar el teorema de Pitágoras, vamos a obtener la raíz cuadrada del cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. Se deben desarrollar estas operaciones primero. 9 por 9 sería 81 y 12 por 12 sería 144. Se obtiene la suma de esas dos cantidades y tenemos que dar 225. Todavía indicado que es una raíz cuadrada. Y ahora sí, teniendo una sola cantidad, obtenemos la raíz cuadrada, ya sea con la calculadora o si sabemos las raíces cuadradas de los números enteros, pues podemos sacarlo mentalmente. Entonces ese es el valor que iría en esa casilla vacía del primer renglón. En el segundo ejemplo, contamos con la medida de un cateto y con la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, también vamos a sacar una raíz cuadrada, pero en este caso sería la medida más grande, que es la hipotenusa. Primero colocamos esa dimensión al cuadrado y le vamos a restar, en este caso, le vamos a restar la medida del cateto que tenemos, que sería 72 al cuadrado. Debemos desarrollar primero las operaciones dentro de la raíz cuadrada. Para el primer valor, 97 al cuadrado sería 9409 y le vamos a restar 5184, que lo obtenemos elevando al cuadrado el 72. Hacemos esa diferencia, es una resta. El valor que obtenemos son 4225 y a ese valor ahora sí le podemos sacar la raíz cuadrada, que es 65. Entonces, en este caso, el cateto 1 mide 65. En el siguiente caso tenemos un triángulo que sus dos catetos son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. Indicamos la raíz cuadrada y como contamos con los dos catetos, vamos a sumar los cuadrados de esos dos lados. Desarrollamos. En el primer caso será 4, en el segundo caso también. Sumamos, va a ser 8 y obtenemos la raíz cuadrada. En este caso no vamos a obtener una raíz cuadrada exacta. Aproximamos a segundo decimal, redondeamos 2.83. Entonces, en este caso obtendríamos 2.83 para la hipotenusa. Las cantidades que obtenemos son lógicas, puesto que en el primer renglón tenemos los dos catetos. La tercera cantidad, como es la hipotenusa, debe ser más larga, mayor dimensión que 9 y 12. En el segundo renglón tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, el cateto 2, que mide 72, por lo tanto el cateto 1 que obtengamos debe ser menor a la hipotenusa. Y en el último caso, los dos catetos miden lo mismo, por lo tanto la hipotenusa debe ser mayor a esos valores. Muy bien, en la tabla siguiente se muestran algunos triángulos, nos define sus medidas y queremos verificar si esos triángulos son triángulos rectángulos. La forma de verificarlo es
tomar los dos lados más cortos y compararlo contra el lado más largo. Podemos hacer raíces cuadradas, así como aplicamos en la tabla anterior el teorema de Pitágoras, y ver si obtenemos a la operación final de raíz cuadrada, si obtenemos el valor de la hipotenusa. Y en este caso, en el primero sería 5. En el segundo conjunto de valores, el valor más grande es 28. Decimos que es la hipotenusa. Y en el último conjunto de valores, el valor más grande es 26. Entonces vamos a tomar los dos valores más pequeños, que son los catetos, o suponemos que son los catetos, y expresamos como el teorema de Pitágoras, obteniendo el valor de la hipotenusa. En este caso sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 9 más 16. Aquí vamos a obtener raíz de 25, es decir, 5. Si este valor que estamos obteniendo es igual al valor mayor que tenemos en ese conjunto de tres datos, entonces podemos suponer que sí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues porque cumple con el procedimiento del teorema de Pitágoras. Al sacar el tercer lado de la hipotenusa sale exactamente igual al lado más largo de ese conjunto de datos. Hacemos lo mismo para el segundo caso. En este caso las cantidades serían 7 al cuadrado más 10 al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados, que sería 49 más 100. Obtenemos la raíz cuadrada de 149. Y para este caso, la raíz cuadrada de 149 es 12.2. Entonces, como es diferente al 28, no es un triángulo rectángulo. La explicación sería porque al aplicar el teorema de Pitágoras no nos da la cantidad de 28. Hacemos exactamente lo mismo con el último ejemplo. Sería 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados, que sería 100 más 24 al cuadrado, 576. Sumamos ambas cantidades, nos va a dar 676. Sacamos raíz cuadrada de esa cantidad y es exactamente 26. Entonces, este sí es un triángulo rectángulo. La razón, pues la misma que en los casos anteriores. Al aplicar el teorema de Pitágoras, el valor que obtenemos es exactamente al valor de la hipotenusa, es decir, del valor más grande de esos tres valores que nos están proporcionando. En esta siguiente diapositiva tenemos dos ejercicios ya aplicados sobre una situación real. En el ejercicio ahí marcado con el número 33 dice: en una rampa inclinada un ciclista avanza a una distancia real de 85 metros, mientras avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros. ¿Cuál es la altura en metros de esa rampa? La distancia que recorre el ciclista por encima de la inclinación, pues es más larga que la de la base de ese triángulo que se dibuja ahí. Lo que vamos a encontrar es el lado A. Vemos que el lado A y el lado que mide 77 metros forman los dos lados del ángulo recto de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esos dos lados serán los catetos. El otro lado donde va el ciclista es la hipotenusa,
Entonces lo que desconocemos es el valor de un cateto. Al desconocer el valor de un cateto, lo que vamos a aplicar es la raíz cuadrada con la diferencia o resta de 85 al cuadrado menos 77 al cuadrado. Desarrollamos las cantidades de los cuadrados. En este caso, el 85 al cuadrado da 7225. Y le vamos a restar el cuadrado de 77, que son 5924. Al hacer la resta de estas dos cantidades nos quedan 1296. Y al sacar la raíz cuadrada de este valor, obtenemos 36. Quiere decir que la altura es de 36 metros. En el ejercicio marcado con el número 36, ahí nos muestra un dibujo, es un compás de bigotera. Quiere decir que tiene un tornillo ahí al centro, que es el que abre las patitas del compás. Al separar las puntas del compás a cierta distancia, mide 100 milímetros, mientras que la vertical del eje alcanza una altura de 120 milímetros. Queremos saber cuál es la medida en milímetros de cada una de las patas, es decir, debemos encontrar la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Sí? Vamos a llamarle a esa distancia C. No la conocemos, le ponemos un signo de interrogación. Si vemos en la parte inferior, en esta posición se forma un ángulo recto. Por lo tanto, el lado que está en forma vertical, que es la altura de ese triángulo isósceles, es de 120 milímetros, que vendría a ser la medida del cateto vertical. El cateto horizontal, aunque tenemos la medida de la abertura de las patitas del compás, como es un triángulo isósceles y esa distancia es justo a la mitad, pues podemos suponer que esta medida es de 50 milímetros. Por lo tanto, lo que desconocemos es la hipotenusa. Entonces, para encontrar C, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras sumando los cuadrados de los catetos. No importa si primero tomamos el de 50 y elevamos al cuadrado, indicamos su cuadrado, y luego el de 120. Como es una suma, pues no afecta el orden en el que lo pongamos. Desarrollamos esas cantidades. El cuadrado de 120 son 14.400 y el cuadrado de 50 son 2.500. Sumamos las dos cantidades y vamos a obtener 14.400 más 2.500, 16.900. A esa cantidad le sacamos raíz cuadrada y tenemos que la medida de la patita del compás es de 130 milímetros. Respuesta: las patas del compás miden cada una 130 milímetros. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva ya se trata sobre lo que es factorización en algunas expresiones cuadráticas y vamos a empezar con la definición
de factorización. Cuando nosotros tenemos un valor numérico, nosotros podemos descomponer ese valor numérico en factores, es decir, cantidades que se multipliquen y nos den exactamente el valor que estamos considerando. Ahí tenemos dos números. Una forma de hacer la descomposición de factores es mediante un árbol de factores, ¿sí? Pensamos en dos cantidades, lo que vamos a buscar es si esa cantidad original tiene mitad, entonces vamos a sacar la mitad de 120 es 60 y el otro factor es 2. Si nosotros multiplicamos esas dos cantidades, nos va a dar 60 por 2. El 2 ya no lo podemos descomponer más que en 2 por 1 y el 1 pues no nos interesa como factor. El 60 sí lo podemos descomponer en 15 y en 2. E igual ya el 2 del lado derecho ya no lo podemos descomponer, pero el 15 sí lo podemos descomponer en 3 y 5. Los valores que quedan al final de cada rama de ese árbol que formamos son los factores. Estos factores se dice factores primos, ¿sí? Un número primo, si lo puedes recordar, es aquel número entero positivo que solamente puede ser dividido entre 1 y entre sí mismo. Entonces el 120 yo lo puedo expresar como una multiplicación de números primos o de factores primos. En el orden ascendente quedaría de esta manera. También puedo usar la notación de potencia. El 2 se repite 3 veces, entonces lo pongo como un exponente por 3 por 5. El 85, por ejemplo, sin usar un árbol de factores, lo podemos descomponer haciendo una tablita. Generalmente ponemos una línea vertical y una línea horizontal, que es donde empezamos. Empezamos por preguntarnos si ese número se puede dividir entre 2. Como termina en 5, no se puede dividir entre 2. El siguiente valor que preguntamos, ¿se puede dividir entre 3? Para verificar divisibilidad entre 3, sumamos los dos dígitos de ese número, que son 8 más 5. 8 más 5 nos da 13. Y si sumamos los dos dígitos de ese número, nos da 4. Y como el 4 no es un número divisible entre 3, entonces no se puede dividir entre 3. Entonces el siguiente valor de los factores primos sería el 5. ¿Se puede dividir entre 5? Sí se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Al hacer la división de 85 entre 5 nos va a dar 17. Y 17 es un número primo, ya no tiene divisibilidad más que entre sí mismo. Entonces le vamos a sacar la 17ª parte al 17 y nos va a dar 1. Cuando yo ya tengo 1 en esta tablita, cuando ya tengo 1, quiere decir que ya encontré el total de factores, ¿sí? Y así me voy en orden. Primero entre 2, luego entre 3, las veces que se repite entre 2, las veces que se repite entre 3, y luego pruebo con el 5, y luego el siguiente sería el 7, y luego el siguiente sería el 11, ¿sí? Esos son números primos. Entonces voy a buscar factores primos. El 85 puede quedar expresado como una multiplicación de esos dos factores primos. Muy bien, el propósito de esto es ver cómo en las expresiones algebraicas también pueden ser descompuestas en factores y nos vamos a enfocar hacia las expresiones cuadráticas, es decir, en las que la variable esté al cuadrado. Este tipo de expresiones, así como la tengo ahí, es una ecuación cuadrática. Bueno, si la igualo a 0, es una ecuación cuadrática incompleta mixta.
¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática en forma completa se puede expresar como una ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Este siempre va a ser el término cuadrático porque es donde la variable está al cuadrado. El término que contiene la x así sola, sin exponente, es el término lineal. Y la c representa un valor numérico, es el término independiente. En este caso, esta expresión que tenemos ahí solamente tiene el término cuadrático y el término lineal. Esa ecuación cuadrática se llama incompleta mixta. Para nosotros factorizar o descomponer en factores una ecuación cuadrática de este tipo, lo que vamos a hacer es descomponer cada uno de los términos en sus factores. El 5 es un número primo, no se puede descomponer en nada, y la x cuadrada, estas cantidades o estas expresiones se están multiplicando. La x cuadrada se puede descomponer en x por x. Sin considerar el signo que tengo ahí, el 15 se puede descomponer en 3 por 5 y la x pues solamente se puede descomponer en sí misma, ¿sí? Se queda exactamente igual. Vamos a ver qué tienen en común o igual estos dos términos, ¿sí? Vemos que aquí hay un 5 y aquí también hay un 5. Lo voy a encerrar en un círculo. Aquí hay una x y aquí también hay una x, ¿sí? Ya no encierro la otra x porque no hay una x en el segundo término, ni encierro el 3 porque no tengo 3 en el primer término. Por lo tanto, el factor común va a ser 5x. Esa la pongo en primer término, o sea, al principio, abro un paréntesis y voy a poner lo que me sobra como primer término dentro del paréntesis y luego considero el signo de menos y lo que me sobra, lo que no encerré en círculo, lo voy a poner en segundo término de dentro del paréntesis e igualo a 0. Lo que voy a hacer aquí es encontrar las dos soluciones que esta ecuación cuadrática tiene. Entonces voy a decir 5x lo voy a igualar a 0. De donde voy a despejar x va a ser 0 entre 5. Es decir, la x va a quedar con valor de 0. La x1, la primera solución, vale 0. En este tipo de ecuaciones, sin necesidad de hacer ese procedimiento de despeje, podemos irnos directamente a la solución. Para el primer término, la x1 es 0. Siempre en este tipo de ecuaciones cuadráticas, la primera solución es 0. La segunda solución la obtengo del binomio que tengo dentro del paréntesis. Lo tomo tal cual está y lo igualo a 0. Y ahora sí vamos a despejar. Este 3 lo voy a pasar hacia el otro lado con su signo contrario, que es la suma. Sumando al 0, pues me va a quedar que x es igual a 3 y eso va a dar la segunda solución. Es decir, esa ecuación tiene dos soluciones. La primera es 0 y la segunda es 3. Y esa es la forma en la que utilizamos factor común para solucionar ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos practicando esto. Ecuación cuadrática incompleta mixta.
En el siguiente ejemplo, solamente puedo descomponer en x por x el primer término. El segundo término lo puedo descomponer en 5 y en x. Y vuelvo a preguntar, ¿qué tienen en común? Pues tiene en común la x y solamente eso tiene en común. En este caso, el factor común es la x. La pongo es lo primero que escribo, abro un paréntesis y enseguida voy a poner lo que me sobró del primer término, x. Sigo con el signo que tiene. Si ahí tuviera un signo de más, pondría un signo de más, pero como tengo menos, pongo menos y pongo lo que me sobró del segundo término. En este caso es 5 e igual a 0. Primera solución directa, x1 es igual a 1, digo a 0, perdón. X menos 5 me va a dar la solución número 2. X menos 5 igual a 0, entonces como este es negativo, lo paso hacia el otro lado, positivo. Entonces la segunda solución, y pongo ahí un numerito chiquito abajo que se llama subíndice, X subíndice 2, me va a dar la segunda solución. X igual a 5. Esto lo puedo yo deducir. Si yo aquí tengo x menos 5, me puedo ir directamente a este paso de aquí, ¿sí? Si yo visualizo que tengo x menos 5, la segunda solución va a ser ese valor con signo contrario. Entonces escribo directamente x subíndice 2 es igual a 5, sin necesidad de hacer el planteamiento de despeje. Entonces esa es la forma en la que se encuentran las dos soluciones para una ecuación cuadrática incompleta mixta. Vamos con el siguiente ejemplo. Volvemos a lo mismo, descomponemos el primer término en sus factores. Solamente tiene el 3 en valor numérico y en la parte variable tiene x por x. El 15 se puede descomponer en 3 por 5 y la x pues se queda tal cual. Aquí ya visualizo cuáles serían los términos que son comunes. El 3 está en los dos términos, la x está en los dos términos y es lo único que puedo encerrar ahí en el círculo. Entonces, el factor común va a ser 3x. Abro el paréntesis y pongo lo que no quedó incluido en el factor común, que sería x, el signo de más y el signo, igual a 0. Directamente de la primera parte doy la primera solución. De la segunda parte puedo irme directo, solamente voy a poner con signo contrario s más 5. Ahora va a ser menos 5. Y tengo las dos soluciones para esa ecuación cuadrática. Recuerda que toda ecuación cuadrática siempre va a tener dos soluciones. Esas dos soluciones pueden ser iguales, pueden ser diferentes. En este caso, la primera solución para este tipo de ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas siempre va a ser 0 y la segunda solución va a depender del binomio que queda dentro del paréntesis. En esta siguiente diapositiva seguimos practicando. Encontramos, aquí podemos descomponer en 2 por 2, pero mejor nos fijamos si el 12 que tenemos en el siguiente término puede descomponerse en dos factores en el cual uno de ellos sea 4, ¿sí? ¿Qué dos cantidades multiplicadas por 12 me dan, qué dos cantidades multiplicadas me dan 12, pero que un valor sea 4? 4 por 3 me da 12. La x se queda sola. Entonces aquí voy a considerar
el 4. Recuerda, el factor común son los factores mayores que están en ambos términos. Y aquí voy a descomponer en x por x. E igual hago lo mismo, lo puedo hacer en forma escrita o si ya, ya tengo dominio en el procedimiento, pues puedo hacerlo en forma mental. El 4 se encuentra en ambos, lo encierro. Una x de estas se encuentra también una x en el otro, lo encierro. Ya no puedo encerrar la x restante porque no está presente en el otro término y no puedo encerrar el 3 del segundo término porque el primero no tiene factor 3. Entonces, el factor común va a ser 4x, abro paréntesis y pongo lo que me quedó del primer término que no incluí en la parte de afuera, el signo de menos y lo que me quedó en el segundo término que no incluí en el factor común e igualo a 0. Directamente la primera x siempre va a ser 0 y la segunda x es el valor que tengo ahí directo, ¿sí? Con signo contrario, 3. Ya tengo esas dos soluciones. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente, el 6 se puede descomponer en 2 por 3 y la x cuadrada se descompone en x por x. El 2 solamente se puede descomponer en sí mismo y la x solamente en sí misma. Entonces, ¿qué tengo en común? Tengo en común el 2, también está acá. Tengo en común el 3 no, la x y también está acá, ¿sí? Entonces nuestro factor común en esa ecuación va a ser 2x. La escribo primero, abro paréntesis e incluyo lo que no incluí en este primer término que puse afuera. Aquí quedaría 3x. En este caso no queda nada, ¿sí? El signo de menos, pero sí queda algo. Todo en la multiplicación siempre se está multiplicando por 1, de tal manera que al multiplicar el 2x por el 1 me sigue dando el 2x que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces queda un 1 igual a 0. La primera solución siempre va a ser 0 en este tipo de ecuaciones. La segunda solución, a diferencia de los ejemplos anteriores, sí la tengo que escribir e igualar a 0 para hacer el procedimiento de despeje. 3x menos 1 igual a 0. Quiero que la x quede sola del lado izquierdo, entonces voy a hacer paso a paso. El 1 lo voy a pasar al otro lado con signo contrario, sumando al 0, es decir, 3x va a ser igual a 1. Quiero que la x quede sola, por lo tanto todavía tiene el 3, que es un factor ahí, ¿sí? Como se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Lo voy a pasar hacia el otro lado dividiendo. X va a ser igual a 1 entre 3. Lo puedo dejar expresado así como fracción o lo puedo expresar en un valor decimal. En este caso, si lo expreso como valor decimal, sería igual a 0.3333. Y esa es la forma de que debo despejar el binomio que está dentro del paréntesis. Y en este caso, pues no me va a salir un número entero directo, sino que tengo que hacer todo el procedimiento de despeje y me sale un valor menor a la unidad, es decir, un tercio. Muy bien, en este caso tenemos unos problemas de aplicación allí en el área de un cuadrado. Dice el área de un cuadrado, entonces rápidamente deducimos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado.
pero en este caso el lado está expresado con la letra X, ¿sí? Entonces, el área de ese cuadrado es X por X. Simplificando esa expresión es X al cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado, que ya no lo voy a expresar en esta forma descriptiva, sino con esta variable al cuadrado, el área de un cuadrado es igual a 8 veces la medida de su lado. Si su lado lo expreso con X y me está diciendo que es 8 veces esa cantidad, entonces es 8 por X y 8 por X lo puedo expresar como 8X. ¿Sí? Ya me quedó una ecuación cuadrática, pero no me quedó acomodada como los ejemplos que vimos en los anteriores, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar este término hacia el otro lado. Está positivo, va a pasar negativo e igual a 0. Es decir, x al cuadrado menos 8x va a ser igual a 0. Hago el procedimiento de factorización. Aquí solamente voy a tener x por x. Aquí voy a tener 8 y x. Por lo tanto, el factor común únicamente es la x. La x es la que voy a sacar como factor común, que me queda en la primera expresión, me queda una x, y en la segunda expresión me queda el 8. Como hay un signo de menos entre ellos, se conserva. Por lo tanto, la primera solución es 0 y la segunda solución, aquí sí lo puedo aplicar directamente porque no hay ningún número anteponiéndose a la x que está dentro del paréntesis. Como en los problemas de áreas o de longitudes, solamente puedo tomar los valores positivos, la solución factible para este problema es 8. Por lo tanto, lo que me pregunta hay que contestarlo. ¿Cuánto mide por lado el cuadrado? Respuesta completa. El cuadrado mide 8 unidades, porque no tenemos si son centímetros, si son milímetros, si son metros, le ponemos una U de unidades por lado. Ese es un problema de geometría aplicando ecuaciones cuadráticas. De este tipo, que son ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Vamos al siguiente ejemplo. Dice que el triple del área de un cuadrado. Entonces, aquí tenemos la primera parte de la descripción que vamos a convertir a una expresión algebraica. Ya sé que el área de un cuadrado, como el lado se denota con x, el área del cuadrado es x al cuadrado, pero me está diciendo que el triple, ¿sí? Entonces el triple es 3, entonces esto es 3x al cuadrado, menos, quiere decir que voy a hacer una resta, 6 veces la medida de su lado, ya lo vi en el caso anterior, 6 veces su lado, entonces es 6 por x, ¿sí? Entonces le voy a restar 6 veces la medida de su lado, es igual a 0. Me pide encontrar cuánto mide por lado el cuadrado. Ya me quedó una ecuación cuadrática incompleta de la forma que hemos estado resolviendo. Descomponemos en factores. Recuerda, este procedimiento yo lo hago así en forma escrita. Conforme tú vayas practicando, vas dominando y vas visualizando en procesos mentales la descomposición. Si no es necesaria que la hagas en forma escrita, pues ya no la haces, ¿sí? Pero aquí vamos a ponerlo en forma escrita. Entonces, ¿qué es lo que sí está común en ambos términos? El 3 y el 3.
una X de aquí y una X de acá, y es lo único que pueden cerrar. Entonces es lo que va a quedar fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis, lo que no incluí fuera del paréntesis. Para el primer término X, el signo de menos, y para el segundo término 2, igual a 0. Primera solución, siempre en este tipo de ecuaciones es 0. Segunda solución, como es un binomio donde en la X no se antepone ningún valor, entonces se va directo. El mismo valor en signo contrario, la segunda solución. Esta segunda solución es la que me va a conducir a la respuesta del problema. La respuesta del problema es el lado mide 2 unidades, ¿sí? 2 unidades. Muy bien. En este caso tenemos, recuerda que dijimos que una ecuación cuadrática completa con todos sus términos se puede expresar en forma general de esta manera, y si esa ecuación está igualada a 0. En este caso tenemos el término cuadrático y no tenemos término lineal. Este no existe en esta expresión, y sí tenemos un término independiente. La forma más sencilla, como lo vimos en los primeros ejemplos, es resolverla en forma directa con despeje, ¿sí? Pero aquí vamos a aprender una forma diferente. Como estos dos términos que yo tengo aquí se están restando, entonces esa se llama, ¿qué es una diferencia? ¿Sí? Es una diferencia, porque es una resta. Y en este caso específico, como aquí tengo este término al cuadrado, y si observo este término le puedo sacar raíz cuadrada exacta, esa expresión se llama diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados fue obtenida de multiplicar dos binomios que se llaman binomios conjugados. Esto me dio x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿sí? Son conjugados porque tienen dos términos exactamente iguales. Un término que sí es exactamente igual, que es el término común, y dos términos que su única diferencia es el signo. Esos números en matemáticas se llaman conjugados. Entonces, para encontrar esos dos factores que son dos binomios conjugados, voy a buscar la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x cuadrada es x, y la raíz cuadrada del segundo término, sin tomar en cuenta el signo, es 2. Por lo tanto, esto va a quedar expresado como x más 2 por x menos 2 igual a 0. La primera solución va a ser este valor con signo contrario, y la segunda solución va a ser este valor con signo contrario. Entonces, con un procedimiento de factorización en binomios conjugados, puedo encontrar la solución de esa ecuación cuadrática. Obvio que no es la forma más sencilla. La forma más sencilla sería irme directamente a un despeje. Este pasa hacia el otro lado. X al cuadrado es igual a 4 y obtengo la raíz de ese valor. Por lo tanto, tengo dos soluciones. X1 igual a 2 y X2 igual a menos 2. Recuerda que cuando tengo la raíz cuadrada de un valor numérico,
siempre voy a tener dos soluciones. Aquí las puse contrario, allá la x1 era 2 y aquí la x1 es, aquí es 2 y allá era menos 2. No importa, es lo mismo, ¿sí? Entonces esta es la forma de factorizar un binomio, un binomio que se llama diferencia de cuadrados en un producto de binomios conjugados. Ahí tenemos otros dos ejemplos. Igual, encuentro la raíz cuadrada del primer término, y encuentro la raíz cuadrada del segundo término, que es raíz cuadrada de 25, es 5, ¿sí? Tomando en consideración solo la positiva, entonces voy a descomponer en dos binomios. El primer término es igual en ambos, y el segundo término va a ser 5 en uno positivo y en otro negativo, no importa cómo los acomode, ¿sí? La primera solución es el valor con signo contrario. La segunda solución va a ser exactamente igual el valor, solamente que con signo positivo. Y esa es la forma en la que se obtienen los dos valores de este binomio, de esta diferencia de cuadrados, aplicando binomios conjugados, producto de binomios conjugados. Vamos al último ejemplo. También, igual procedimiento, solamente cambia la variable. Ahora es y, raíz cuadrada de y cuadrada es y, raíz cuadrada de 625 es 25. Entonces voy a tener dos binomios, cambia la variable, 25 en ambos, en uno positivo y en el otro negativo, e igualados a 0. Y obtengo y1 es igual a menos 25 y y2 es igual a 25. Las dos soluciones de una raíz cuadrada siempre va a ser el mismo término, el mismo valor con signos diferentes. Entonces esta es la forma de simplificar, factorizar una diferencia de cuadrados. Recuerda que esta expresión que tenemos aquí arriba se llama diferencia de cuadrados. Muy bien, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Toma nota de todo lo que se vio en este video. Esos serían tus apuntes de esta semana pasada, la semana número 9, si es que no tomaste apuntes de las transmisiones por televisión. Nos vemos en la próxima videoconferencia el lunes próximo.